Bienvenidos. En este video se hace una simulación de cómo iniciar a trabajar con la hoja electrónica de Excel. Microsoft Excel es una aplicación que está dentro del paquete de oficina Microsoft Office. Este video, además de presentar conceptos básicos de Excel, hace una simulación de cómo trabajar en Excel usando las funciones más básicas del programa. Para este programa nos planteamos los siguientes objetivos: explicar adecuadamente los conceptos básicos de cálculo de Excel, elaborar y editar correctamente hojas de cálculo usando funciones básicas de Excel. Ahora veremos los conceptos básicos de Excel. Concepto de Excel: libro de trabajo. Un libro de trabajo es el archivo que creamos con Excel, es decir, todo lo que hacemos en este programa se almacenará formando el libro de trabajo. Hoja de cálculo. Una hoja de cálculo es una herramienta muy útil para las personas que trabajan con números y que necesitan realizar cálculos con ellos. Ella permite trabajar con una gran cantidad de números y lleva incorporada una serie de funciones para realizar cálculos. Dirección de celda. La interacción de una columna y una fila se denomina celda y se nombra con el nombre de la columna a la que pertenece y a continuación el número de fila. Rango de celda. Un rango de celda es un conjunto de celdas continuas. Los límites del rango de celdas son separados por dos puntos. Además, cuando abrimos la aplicación de Excel, la pantalla nos muestra una ventana que tendrá los siguientes elementos. Barra de título. En la barra de título aparece el nombre del libro o del documento con el que nosotros estemos trabajando. Ahí mismo en la barra de título, en la parte derecha, aparecen tres botones, los cuales tienen diferentes funciones, que es minimizar, maximizar y cerrar. Luego tenemos la barra de menú, que la encontramos debajo de la barra de título. En ella vamos a observar diferentes iconos que tienen diferentes funciones. Debajo de la barra de menú encontraremos la barra de herramientas, que de igual manera observaremos diferentes iconos y que cada uno de ellos tiene sus diferentes funciones. Asimismo, debajo de la barra de herramientas encontramos lo que es la barra de fórmula, donde nosotros vamos a observar las fórmulas con las que estemos trabajando. También observaremos lo que es el cuadro de nombre, que es la columna y la fila con la que nosotros estemos trabajando, que se nos reflejará el nombre de la letra y el número. También vamos a observar lo que son las columnas, que las columnas las encontramos o las observamos de forma vertical y las identificamos con una letra del abecedario mayúscula. Asimismo tenemos lo que son las filas o renglones, que las vamos a observar de manera horizontal y las podemos identificar porque están numeradas del 1 al infinito. Luego, barra de desplazamiento, que nosotros nos vamos a poder desplazar en el documento de arriba hacia abajo, de izquierda a la derecha. En la barra de estado vamos a observar las pestañas de la hoja y estas están prenumeradas del 1, 2, 3 y así sucesivamente. Luego vamos a observar lo que son los botones de desplazamiento entre la hoja, que nos va a permitir mover el documento de izquierda a derecha. A continuación realizaremos la creación de una tabla haciendo uso de la hoja de cálculo de Excel. Sean bienvenidos a este video. El día de hoy les estaremos enseñando cómo trabajar con Excel. Esto es para principiantes, es decir, utilizaremos las funciones más fáciles, las funciones más básicas de Excel. Primeramente veamos cómo abrir el programa. Nos vamos aquí a la barra de tareas, la barra que está en la parte inferior del escritorio de Windows, y si miramos ahí el icono característico color verde con una X,
ese es el icono de Microsoft Excel. Damos clic y el programa se abre. Entonces veamos aquí, todas estas son plantillas que podemos utilizar, pero generalmente sale más fácil empezar con una hoja en blanco. Entonces damos clic en la hoja de blanco y aquí ya el programa se ha abierto. Otra manera de entrar al programa es a través del botón inicio. Damos clic, luego damos clic en todas las aplicaciones y nos vamos a buscar el icono característico de Excel y lo encontramos acá, ¿verdad? Damos a un clic y seguidamente se abre nuevamente las plantillas, pero nosotros siempre vamos a utilizar, porque es más fácil, es más conveniente utilizar una hoja electrónica en blanco. Entonces aquí se me abre una hoja, toda esta parte de acá donde están estos rectángulos, podríamos decirle, cada uno de estos pequeños rectángulos se conocen como celda, que es cada una de las celdas queda en una columna específica y una celda específica, y con ese las columnas se nombran con letras y las celdas, perdón, las filas con números. Entonces, donde se une la columna con la fila, ese es el nombre que llevará la celda. Tenemos aquí la celda B3 y podemos verificarlo aquí en el cuadro de nombres, ¿verdad? De nombres de celda, así se llama este cuadro. Ahorita está activada la celda C7. Cuando decimos está activada es porque allí podemos ingresar los datos. Estos datos pueden ser datos numéricos, es decir, números, o pueden ser letras, pueden ser palabras. Entonces tenemos datos numéricos, ¿verdad? Y podríamos decir datos que son caracteres o palabras, ¿verdad? Entonces vamos el día de hoy a hacer una pequeña tabla donde ingresaremos tanto datos numéricos como datos como palabras, ¿verdad? Y luego le vamos a dar cierto formato para que tengamos una iniciación en lo que es trabajar con Microsoft Excel. Entonces acá nosotros vamos a escribir, vamos a hacer una tabla donde verifiquemos las calificaciones de una cantidad de estudiantes, ¿verdad? Entonces podríamos empezar acá, ¿verdad? Hacer la tabla. Podemos dejar un espacio donde le vamos a escribir el espacio de una fila donde vamos a dejar el nombre de la tabla, ¿verdad? Y empezar en la fila 2, ¿verdad? Desde la celda A2 vamos a empezar a hacer nuestra tabla, ¿verdad? ¿Sí? Es preciso señalar que para moverme de celda que está activa se hace con las flechas direccionales, es decir, con las flechas hacia abajo. Si quiero mover el cursor hacia abajo, hacia la derecha, ¿verdad? Con la flechita hacia la izquierda, abajo o arriba, es decir, el cursor de celda en celda lo muevo utilizando las flechas direccionales. Vamos a hacer una tabla en donde vamos a ingresar una serie de datos, ¿verdad? Vamos a empezar en la celda A2 escribiendo número, ¿verdad? Este sería, entonces cuando ingreso un dato en una celda y ya dejé de ingresar el dato en esa celda, entonces damos enter, ¿verdad? Y luego el cursor va a pasar a la celda inferior. Entonces en este caso estamos ingresando
datos numéricos, ¿verdad? Y nos movemos con las flechas direccionales hacia donde nosotros queramos, ¿verdad? Podemos ingresar en esta celda. Lo que vamos a ingresar es nombre, nombre en la celda, en este caso sería en la celda B2. Vamos a ingresar nombre, apellidos, luego primera unidad. Aquí debajo vamos a escribir la nota de la primera unidad de cada uno de los estudiantes, ¿verdad? Cabe señalar que si en una celda que ya tiene datos me ubico, ¿verdad?, en esa celda y ingreso un nuevo dato, entonces automáticamente el dato que estaba en esa celda se sustituye por el nuevo que escribo. Entonces la tabla ya con todos los datos necesarios me quedará de la siguiente manera. Ya he ingresado los datos en las celdas, entonces procedemos a darle formato para terminar la tabla. Vamos a las columnas, podemos aumentar o disminuir el ancho según como nosotros lo creamos. Nos colocamos el puntero en la división de la columna, ahí entre las letras, y damos clic y arrastramos y hacemos más chica, en este caso, la columna. En el caso de la columna de los nombres tendríamos que hacerla más grande, más ancha, agrandarla el ancho de la columna de manera que puedan visualizarse todos los nombres. De igual manera, todas las demás columnas vamos a tratar de hacerlas más pequeñas, más reducidas, según el ancho o el ancho más adecuado, ¿verdad? De la misma forma nosotros podemos hacer más ancha las filas según el tamaño de letra. Si necesitamos un tamaño de letra más grande, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en la primera fila podemos darle un tamaño número 14. Entonces tendríamos que hacer más ancha la fila, ¿verdad? Vamos a dejarla a como estaba el ancho de la fila, ¿verdad? Luego podemos, en la primera fila que habíamos dejado, podemos escribir, ¿verdad?, que esta es el título de la tabla es control de calificaciones de segundo año agropecuario. Control de calificaciones de segundo año agropecuario. Una función importante aquí es que todo este título tiene que quedar centrado en la tabla. Entonces seleccionamos todas las filas a donde queremos y nos vamos aquí a este icono que dice combinar y centrar. Luego ya tenemos los suficientes datos, entonces vamos a calcular el promedio. Aquí vamos a calcular el promedio. Entonces, mediante una operación, lo que hacemos es, antes de escribir una fórmula, lo primero que marcamos es el signo igual.
o el signo más, podría ser. Posteriormente damos clic. Bueno, como vamos a hacer dos operaciones, entonces vamos a utilizar paréntesis, abrir paréntesis, damos clic en la celda que se va, donde está el dato que se va a sumar, ¿verdad? Luego oprimimos más, damos clic en la siguiente celda que se va a sumar y más, ¿verdad? Escribimos el signo más, damos clic sucesivamente según sean las celdas o en las celdas donde están los datos que se van a sumar, ¿verdad? Esos datos se van a sumar. Entonces esa es una sola operación. Cerramos paréntesis. Posteriormente vamos a dividir. Entonces escribimos pleca y vamos a dividir entre el número de datos. En este caso son 5 datos. Entonces dividimos entre 5 y damos enter, ¿verdad? Entonces de igual manera no lo voy a ir haciendo para cada fila, sino que simplemente cuando yo ya inserté una fórmula, entonces me ubico en el puntito que se mira en la celda, se mira un puntito en la esquinita inferior derecha de la celda, entonces me ubico ahí. Entonces cuando se me forma el puntero en forma de una crucita repintada, doy clic y arrastro hacia abajo, y lo que estoy haciendo es arrastrando la fórmula. Como me aparecen algunos con punto 2, punto 8, entonces voy a quitar los decimales. Me vengo acá donde dice, en este icono que dice disminuir decimales, ¿verdad? Y ya me quedan con un solo decimal. Posteriormente vamos a darle un borde a nuestra tabla y seleccionamos todas las celdas donde va a ir nuestra tabla, y nos vamos aquí al icono donde dice bordes en la pestaña para escoger el tipo de borde que nosotros queramos. Y en este caso yo necesito todos los bordes para que la tabla se pueda visualizar. En este caso ya tenemos nuestra tabla de calificaciones, ¿verdad? Seguidamente lo que yo voy a hacer es guardar esa tabla, ¿verdad? Guardamos. Entonces me voy a donde dice, en la barra de menú, donde dice archivo, vamos donde dice guardar como, ¿verdad? Aquí me da opciones donde voy a guardar, ¿verdad? En escritorio, en documentos, en este caso voy a guardar donde dice documentos, y le voy a poner mi primera hoja electrónica. Y ya sabemos que la vamos a guardar en escritorio y le damos guardar. Así que esta ha sido la práctica de hoy y esperamos que haya sido de mucha importancia y de mucho provecho para todos aquellos que quieren iniciar a trabajar con el programa de Microsoft Excel. En la realización de este video participaron los docentes Blanca Rosa López Ochoa, Ramón Augusto Rodríguez López, Miguel Ángel Olivera Pérez. Esperamos que sea de mucho provecho, y si te gustó dale un like y visítanos en Facebook, YouTube e Instagram.